Familia, seguimos con nuestra serie Milicia. La verdad es que esta serie ha sido muy edificante, muy desafiante para nuestra vida. Hoy es ya nuestra cuarta plática de la serie. Quiero invitarles de verdad, de todo corazón, que usted escuche una vez más cada uno de estos mensajes, porque hay información ahí que es vital para tu vida. Hay información que te va a abrir los ojos, que te va a ampliar el entendimiento. Y yo creo que escucharla una sola vez y ya el domingo, pues no te da la oportunidad de asimilar plenamente todo lo que Dios te quiere enseñar. El tema que estamos abordando durante esta serie es acerca de la guerra espiritual. Hemos aprendido muchas cosas en toda esta serie que si tú y yo las dominamos, podremos vivir una vida espiritualmente más plena y más abundante de acuerdo a lo que Dios planeó para nosotros. Lo primero que dijimos fue esto: el creyente pertenece a una milicia y está inmerso en una guerra espiritual. Familia, este asunto no es opcional. Este asunto es una realidad. Tú y yo tenemos que comprender y aceptar esta realidad para poder vivir una vida más plena y más alineada a la voluntad de Dios. Lo segundo que explicamos fue que el enemigo del creyente es el diablo. Y dijimos que comprender esto es crucial para no confundir el enemigo, guardando rencor y teniendo conflictos con las personas que nos rodean, pensando que ellos son nuestros enemigos cuando en realidad no lo son. La tercera semana, la semana pasada, identificamos los objetivos que tú y yo deberíamos destruir. Nos referimos a las fortalezas, esas fortalezas emocionales, mentales y espirituales que se levantan dentro de nosotros y dentro de las personas que nos rodean y nos impiden vivir esa vida en abundancia que el Señor nos prometió. Dijimos que las fortalezas que se levantan dentro de nosotros afectan la totalidad de nuestro ser. Insisto, escuche otra vez estas charlas porque yo sé que le van a dejar mucho conocimiento y mucha información que es necesaria para que tú y yo podamos de verdad acceder a esa vida plena y abundante que el Señor tiene preparada para nosotros. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, vamos a hablar de las armas del cristiano. Mi mensaje se titula Las armas de nuestra milicia. Y quiero iniciar diciendo que el creyente en Jesucristo cuenta con un arsenal inmenso de armas para esta guerra espiritual. Dios no te va a mandar a la guerra sin el armamento adecuado. Entonces no estás indefenso ante un enemigo que te quiere destruir. No estás indefenso ante esas fortalezas que tú y yo queremos derribar. Hay un arsenal inmenso que está a tu disposición. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Es un versículo que hemos estado leyendo constantemente en esta serie. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El siguiente versículo dice que destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y que llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este fragmento que hemos estado leyendo nos enseña que aunque tú y yo vivimos en un mundo material, rodeado de seres humanos y de personas y de cosas tangibles, la forma en la que tú y yo debemos presentar batalla no debe ser como lo hace el mundo, ni con las armas con las que lucha el mundo. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿cómo lucha el mundo? Pues el mundo lucha mediante la intimidación. Trata siempre de dar una apariencia de fuerza para intimidar al oponente y para imponerse sobre él. Siempre.
Entonces, en un problema matrimonial siempre alguien va a querer intimidar al otro y se va a levantar y va a tratar de aplastarlo, va a tratar de amedrentarlo con gritos, con una actitud de prepotencia, etcétera. No nada más en el matrimonio, también en todas las demás áreas de la vida donde se presenta un conflicto, siempre el mundo va a tratar de utilizar la intimidación para poder pelear. Número 2, el mundo utiliza el engaño. Vierte información errónea para que nos equivoquemos, para que nos caigamos, para que nos hundamos, para que fracasemos, para que no tomemos decisiones correctas. Siempre va a tratar de emitir una información engañosa para tener una ventaja sobre nosotros. Así lucha el mundo. El mundo lucha mediante la aniquilación, es decir, el mundo trata de aplastar por completo al adversario hasta destruirlo. Así lucha el mundo, intimidando, engañando y tratando de aniquilar. Y eso me hace recordar las palabras que Jesús dijo acerca de el ladrón. Juan 10:10, Jesús hablando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, robar, pero también matar y destruir. Entonces esto nos enseña que el enemigo utiliza toda su fuerza, toda su astucia para finalmente destruirnos. El enemigo quiere destruir matrimonios, quiere destruir familias. El enemigo quiere destruir las personas. Finalmente el enemigo quiere destruir por completo la raza humana. Las personas dominadas por el enemigo actúan de la misma manera. Intimidan, engañan, buscan destruir por completo a aquel que considera su oponente, su enemigo o su rival. Pero el apóstol Pablo nos enseña que nuestras armas son poderosas en Dios. Es decir, las armas que nosotros tenemos para luchar no son poderosas en sí mismas, son poderosas en Dios. Es decir, son poderosas en relación a Dios. Son poderosas utilizadas en base a nuestra relación con Dios. Son poderosas cuando se utilizan para agradar a Dios. Son poderosas cuando se utilizan para extender los propósitos de Dios, para que se cumplan los planes de Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios, son poderosas bajo el poder de Dios, etc. Siempre nuestras armas están relacionadas con Dios mismo, sus propósitos, su amor, sus planes, etcétera, etcétera. Todo esto nos da a entender que las armas con las que contamos tú y yo como creyentes y como hijos de Dios son armas espirituales que si las usamos para la gloria de Dios son poderosas, especialmente para destruir las fortalezas que hay en el interior de las personas, empezando por nosotros mismos, las fortalezas que están dentro de nosotros. De todo esto aprendemos que las armas de los hijos de Dios son espirituales y usadas para la gloria de Dios destruyen fortalezas. Lo voy a repetir, las armas de los hijos de Dios son espirituales y usadas para la gloria de Dios destruyen fortalezas. Ahora quiero invitarle que usted lo diga lo más fuerte que pueda. Le voy a contar 3 y que se escuche la voz de toda la iglesia en el edificio repitiendo esta verdad central. 1, 2, 3. Las armas de los hijos de Dios son espirituales y usadas para la gloria de Dios destruyen fortalezas. Así es. Esas son nuestras armas. Son espirituales y no son para destruir personas. Son para destruir las fortalezas que se han levantado dentro de esas personas. Ahora, la semana pasada explicamos que las fortalezas son argumentos, las fortalezas son altivez y las fortalezas son pensamientos. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo podríamos tú y yo destruir argumentos? ¿Cómo podríamos tú y yo destruir altivez o actitudes de orgullo? ¿Cómo podríamos tú y yo destruir pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? ¿Cuáles podrían ser nuestras armas como cristianos? ¿Cuáles podrían ser las armas que tú puedes utilizar para pelear esta batalla y ganar? Pues hoy
Por cuestiones de tiempo solamente voy a mencionar 3 armas, pero tú necesitas saber que al estudiar la escritura vamos a identificar muchas otras armas que están a nuestra disposición aparte de estas 3. Pero estas 3 que te voy a comentar son las básicas que tú debes conocer, que tú debes utilizar y que tú debes dominar. Número 1, la oración. La oración. Familia, las fortalezas dentro de las personas son situaciones espirituales. Y precisamente por eso, solamente con las armas espirituales se van a poder destruir. No hay otra forma. No podemos destruir fortalezas espirituales con armas carnales. No es con castigos excesivos que se van a caer las fortalezas. No, si tú empiezas a utilizar castigos excesivos, lo único que vas a hacer es endurecer esas fortalezas. Familia, no es con violencia que van a caer las fortalezas espirituales. Lo único que vas a hacer si empiezas a actuar con violencia es endurecerlas, levantarlas más fuerte. No es con gritos, familia, con que van a caer las fortalezas. Si empiezas a gritar, y hay gritería en tu hogar, hay gritería en el diálogo entre el esposo y la esposa, si en vez de platicar empiezan a gritar, no vas a derribar las fortalezas, las vas a fortalecer, las vas a levantar más grandes todavía. No es con venganza que van a caer las fortalezas. Si utilizas la venganza como recurso, lo único que vas a hacer es endurecer esas fortalezas. No es con manipulación, no es con chantajes que van a caer las fortalezas. Si tú empiezas a chantajear, si tú empiezas a manipular, si empiezas a utilizar las lágrimas para chantajear al otro, lo único que vas a hacer es hacer más duras esas fortalezas, más resistentes y más difíciles de derribar. Porque todo eso, todo lo que mencioné, busca intimidar, busca engañar, busca aniquilar al que nosotros consideramos un enemigo. Solamente vamos a poder destruir las fortalezas espirituales con las armas de Dios. Por eso el tema de hoy. Una de las armas espirituales más poderosas con las que contamos los creyentes es la oración. Y la oración se vuelve todavía más eficaz cuando va acompañada del ayuno. Si tú y yo oramos y ayunamos, te prometo que las fortalezas van a empezar a caer. Precisamente por eso el apóstol Pablo, al enseñarle a las iglesias, siempre insistió en que las personas deberían orar, que la iglesia debería orar, que los creyentes deberían orar. Romanos 12:2, por ejemplo, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, tenemos la esperanza de que Jesucristo regresará por nosotros y establecerá su reino y nos liberará de todo este desastre que está ocurriendo en el mundo. Nos gozamos en esa esperanza. Pasamos por tribulaciones, las sufrimos con la ayuda de Dios. Pero el asunto de la oración es algo en lo que tú y yo debemos ser constantes de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. La iglesia debe ser constante en la oración. El creyente debe ser constante en la oración. Tú y yo no debemos orar nada más cuando tenemos problemas. Tú y yo debemos orar siempre y no desmayar. La oración tiene que ser una práctica, un hábito. La oración tiene que ser parte de tu vida y de la mía como creyentes. Porque tú y yo vamos a destruir fortalezas mediante la oración. Y si a la oración le agregamos el ayuno, entonces la oración será aún más eficaz. Ahora, en el contexto específico de la guerra espiritual, el apóstol Pablo también escribe lo siguiente. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Está hablando otra vez de la oración, pero lo que está hablando aquí, el tema que está abordando específicamente es el de la guerra espiritual. Lo que tenemos que hacer en cuanto a enfrentar al enemigo y destruir fortalezas. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. O sea que la oración no nada más es para cuando estás en problemas, en todo tiempo.
con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello, checa esta palabra, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que la oración perseverante es crucial, porque las fortalezas no caen de un día para otro. Para que una fortaleza sea derribada, tiene que pasar por un proceso de demolición. Y la manera en la que vamos a demoler esa fortaleza será mediante la oración constante. Mientras tú y yo estamos orando, haz de cuenta que estamos golpeando esa fortaleza vez tras vez, más y más, día tras día, mes con mes, año con año. Estamos demoliendo esa fortaleza con la ayuda de Dios. Tú y yo, por eso debemos permanecer orando, constantemente orando, en contra de esa fortaleza que se levanta en el corazón de las personas que amamos, de las personas que nos rodean. A lo mejor tu esposa tiene una fortaleza, tienes que estar orando constantemente por esas fortalezas que hay en el corazón de tu esposa, o en el corazón de tus hijos, o en el corazón de tus padres, o en el corazón de nosotros mismos. Si dentro de ti tú identificas una fortaleza, empieza a orar para que se caiga esa fortaleza. Si identificas, por ejemplo, que se ha levantado una fortaleza de incredulidad, ora en contra de esa fortaleza de incredulidad, pidiendo fe día tras día hasta que sea demolida por completo, hasta que se venga abajo, hasta que se destruya. Si tú identificas que se ha levantado una fortaleza de rencor, ora contra ella, pidiendo sanidad y pidiendo perdón día tras día. Empieza a orar y di: Dios mío, genera el perdón en el corazón de mi esposa, en el corazón de mi hijo. Trae sanidad en su corazón porque él está viviendo dominado por el rencor. Y tú y yo estamos orando día tras día. Es un proceso de demolición de esa fortaleza. Si se ha levantado una fortaleza de frialdad o de desamor, ora contra esa fortaleza pidiendo el amor de Dios y la calidez de su gracia, vez tras vez, día tras día, demoliendo esa fortaleza con la ayuda de Dios. Orar contra las fortalezas las destruye con el tiempo. Lo repito, orar contra las fortalezas las destruye con el tiempo. En su tiempo esa fortaleza caerá. Y si tú y yo le sumamos ayuno a la oración será aún más eficaz. Yo conozco gente que ha orado por años y un día, cuando menos pensaba esa persona, han visto la respuesta a sus oraciones porque las fortalezas han caído. Años, no 1 ni 2, ni 5 ni 6 ni 7, más de 8, 9 años orando hasta ver la respuesta. Tú y yo debemos, por lo tanto, permanecer orando, constantemente orando, también en contra de esas fortalezas levantadas en nuestro propio corazón. Si tú te das cuenta que esa tendencia a la incredulidad persiste en ti, si tú te das cuenta que esa tendencia al orgullo persiste en ti, si tú te das cuenta que esa tendencia a guardar rencor persiste en ti, permanece orando y ayunando para que caiga esa fortaleza. Y aquí te pregunto, ¿cuáles son las fortalezas que se han levantado en tu propio corazón? ¿Te cuesta creer? ¿Te cuesta confiar? ¿Te cuesta dar? ¿Te cuesta perdonar? ¿Qué fortalezas identificas dentro de ti? Mantente orando contra ellas. Empieza a orar, empieza a ayunar en contra de ellas y mantente orando, sé constante y serán destruidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esto que estoy hablando el día de hoy? Si lo crees, levanta tu mano ahí donde estás y nada más dime: yo lo creo. Así es como derribamos fortalezas, con las armas de Dios, y una de ellas, la más básica, la más importante, es la oración. Número 2. La segunda arma que es básica e importante para ti y para mí es el discipulado. Resulta
que las fortalezas dentro de las personas son situaciones espirituales que solamente con armas espirituales se pueden destruir. No podemos destruir fortalezas espirituales con armas carnales. Pues esa otra arma que nosotros tenemos se llama el discipulado. Y a lo mejor alguien está pensando, ay, pastor, ¿qué tiene que ver eso del discipulado aquí con este asunto de las armas? Mira, lo que ocurre es que la falta de conocimiento destruye. La falta de conocimiento te hace perder también tu asignación. A lo mejor a ti Dios te asignó, ¿verdad? El ser esposo y padre. Tienes esa asignación de parte de Dios. Pero precisamente por la falta de conocimiento de Dios, la falta de conocimiento de lo que a ti te corresponde de acuerdo a esa asignación, te hace perderla. ¿Cuántos hombres han perdido su matrimonio? ¿Cuántos hombres han perdido su familia? ¿Cuántas mujeres han perdido a su esposo? ¿Cuántas mujeres han perdido la oportunidad de una vida más plena, gracias a Dios, precisamente por la ignorancia de la palabra de Dios? Fíjate lo que dice la Biblia. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido porque le faltó carro nuevo. No dice que fue destruido porque le faltó una casa lujosa. No dice que fue destruido porque le faltaron más ingresos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjate cómo se pierde la asignación por falta del conocimiento. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra increíblemente fuerte, dolorosa, poderosa. Pero esta es la razón por la cual el enemigo nos quiere mantener o engañados o ignorantes o las dos. Porque el enemigo sabe que al vivir en ignorancia, tú y yo viviremos dominados por el engaño. Y entonces la destrucción será segura. Terminaremos matándonos a nosotros mismos. Terminaremos acabando con nuestro propio matrimonio. Terminaremos acabando con nuestra propia familia, con nuestro propio negocio. Por la falta de conocimiento, por la ignorancia, por el engaño, terminaremos en total y completa destrucción. Yo creo que el mejor ejemplo que nos ilustra esto es el siguiente. Imagínate que tú vas a 100, 120 kilómetros por hora en una carretera que lleva a un precipicio. Y tú no sabes que el puente se lo acaba de llevar el río. Tú vas a todo lo que da pensando que ahí está el puente. Pero el puente ya se lo llevó el río. Pero tú no lo sabes. Y tú sigues por esa ruta. Lo que no sabes te puede matar. Pues así hay mucha gente que está a toda velocidad hacia su propia destrucción por ignorancia. Están convencidos que están en lo correcto. Están convencidos que así es como es, que así es como se debe llevar a cabo una relación matrimonial, porque es lo que han visto en su compadre o en sus padres y abuelos que no conocen a Dios. Porque es lo que ven en las redes sociales, porque ven cómo anda el nodal, entonces piensan que así es como es un hombre exitoso. ¿Sabes hacia dónde vas? Vas hacia la destrucción. Pero el discipulado nos acerca a la verdad. Fíjate lo que dice Jesús. Juan 8, 31 al 32, Jesús dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Checa esa frase, habían creído en él. Les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjate lo que te va a pasar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús habló estas palabras con aquellos judíos que habían creído en él. O sea, ellos ya se habían vuelto creyentes. Estaban perdidos y se volvieron creyentes. ¿Qué necesitaban ahora estos creyentes? Avanzar en su proceso hacia la libertad, hacia destruir esas fortalezas religiosas que había en ellos.
Jesús habla con ellos y les dice, miren, ustedes necesitan conocer la verdad mediante el discipulado. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes ya creen, eso está bien, ya son creyentes, pero ahora necesitan avanzar en convertirse en discípulos. En la medida que van conociendo la verdad, en esa medida van a ir creciendo en el discipulado y en esa misma medida se van a ir volviendo discípulos cada vez más libres. En la medida que conocemos la verdad, en esa misma medida nos vamos liberando de las fortalezas y las ataduras que nos destruyen y que nos mantienen frenados. Familia, la verdad pulveriza los argumentos falsos. La verdad neutraliza los engaños del enemigo. La verdad nos hace libres de la esclavitud. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínate, hay personas que no perdonan porque no saben lo que es el perdón y cuáles son sus beneficios. No saben que perdonar es una decisión. Ellos creen que perdonar te deben hacer. Y dicen, no, pues es que a mí no me nace perdonarlo, no me nace perdonarla. Y como no les nace, pues no perdonan. Porque creen que al perdonar le están haciendo un favor a la otra persona. Ellos no saben, no entienden que al perdonar se van a hacer un favor a ellos mismos. Ellos no entienden, ellos no saben que al perdonar se van a liberar de una atadura, de una cadena que los ata a un momento, que los tiene atados a una situación que ya pasó, pero la están reviviendo constantemente. Esa situación que les lastima por la falta de perdón. Ellos no saben que si no perdonan a los demás, pues Dios tampoco los va a perdonar a ellos. Entonces, esas personas están siempre bajo las consecuencias de sus pecados no perdonados, porque ellos mismos, al no perdonar, anulan el perdón que le están pidiendo a Dios. Date cuenta, no más en el tema del perdón. Pero cuando tú empiezas a conocer la verdad, entonces entiendes que perdonar no es una situación que te ocurre, ni es una situación que te nace. Entiendes que perdonar es una decisión que tomas, aunque no lo sientas. Cuando entiendes que no lo haces por hacerle un favor al otro, sino que te empiezas a hacerte un favor a ti mismo. Cuando entiendes que al perdonar a otros activas el perdón de Dios para ti, entonces perdonas. Y cuando perdonas, ¡pum!, has derribado una fortaleza que no te permitía crecer, que no te permitía avanzar. Y empiezas a desarrollarte y empiezas a dar pasos más seguros en tu crecimiento en Dios. Familia, este es tan solo un ejemplo de millones más que podríamos utilizar tú y yo. Pero la clave es conocer la verdad. Por eso es tan importante el conocimiento a través del discipulado. Por eso Jesús nos mandó esto. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús no nos mandó a hacer fiestas. Jesús no nos mandó a hacer obra social, hay que hacerla. Pero lo que le va a dar libertad a la gente no es recibir un pollo en Navidad. Lo que le va a dar libertad a la gente es conocer la verdad. Lo que le va a dar libertad a la gente no es que le des una mochila ahora para empezar el siguiente ciclo escolar. Lo que les va a dar libertad es conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque es a través de la verdad que van a caer las fortalezas del engaño. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
enseñándoles. ¿Por qué tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes? Porque muchos de ellos llegan al camino de Dios dominados por la ignorancia de un mundo alejado de Dios. Piensan que así como viven está bien, porque así vivía su abuelo y su papá, y porque así vive su compadre, y porque así viven todos los compañeros del trabajo. Pero en realidad están viviendo en ignorancia, y por eso se están destruyendo solos, están destruyendo su matrimonio y están destruyendo su familia. Ahora, el problema de muchos cristianos que no avanzan, aunque tengan muchos años en la iglesia, es que al no discipularse, no se acercan a la verdad. Y siguen viviendo en esclavitud de muchas cosas por su falta de conocimiento. Familia querida, para el cristiano, el discipulado no es cuestión de ganas. Ay, es que no tengo ganas de entrar a ningún discipulado ahora. No, para el cristiano el discipulado no es cuestión de ganas. Para el cristiano el discipulado es cuestión de supervivencia. ¿Quieres mantenerte vivo espiritualmente? Necesitas discipularte sí o sí. Para el cristiano, el discipulado no es opcional. Para el cristiano, el discipulado es un arma poderosísima para destruir sus propias fortalezas y destruir las fortalezas que están afectando tu relación matrimonial, familiar y en todas las áreas de tu vida. El discipulado, familia, es un arma increíblemente poderosa para destruir fortalezas. Y número 3, y último, la tercera arma que tú y yo tenemos a nuestra disposición es esta: el amor del pueblo de Dios. Y yo sé que esto no suena como arma, pero es un arma. Resulta que las fortalezas dentro de las personas son situaciones espirituales que solo con armas espirituales se pueden destruir. No podemos destruir fortalezas espirituales con armas carnales. Otra arma espiritual que destruye fortalezas es el amor. ¿Por qué? Una de las fortalezas emocionales más fuertes que se levantan dentro de la gente ocurre precisamente por la falta de amor, por no sentirse amados, ya sea por sus padres o por su esposo o por su esposa o por sus hijos. Esa falta de amor levanta fortalezas enormes en nuestra sociedad. Ahora, no solamente la falta de amor, también el desamor. Cuando tú amas y la decepción te hace desamar. El desamor es una fortaleza poderosísima en la vida de la gente. Por ejemplo, no me vas a dejar mentir, muchas de las canciones que tienen más impacto social tienen que ver con el desamor. Son las canciones que se tratan de desamor o que narran la pérdida de un amor. ¿Por qué? Porque son millones de personas que conectan con esta situación porque están viviendo eso. Las canciones que más han pegado a lo largo de la historia tienen que ver con eso, con el desamor, con la decepción, con la falta de amor, con la pérdida de un amor, con la traición de un amor, etc. Por esa razón, el amor del pueblo de Dios es un arma poderosa para destruir fortalezas. Por eso Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fíjate el mandamiento de Jesús: les mando que os améis unos a otros. Jesús sabe cuánta falta de amor hay en el mundo. Jesús sabe cómo va creciendo un joven, una señorita que no recibió el cariño de su padre, el abrazo, el beso necesario para afirmarlo en el proceso de desarrollarse en la vida. Jesús lo sabe. Y sabe que cuando hay amor en la iglesia, las personas que vienen sufriendo de falta de amor de un mundo quebrado y roto van a ser restaurados al llegar al camino de Dios. Precisamente por eso el apóstol Pablo también mandó a la iglesia de Roma lo siguiente, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Por qué, familia?
Porque el amor destruye las fortalezas del desamor y de la falta de amor. Ese hombre que se siente no amado por su esposa puede llegar al camino de Dios y experimentar ese amor maravilloso manifestado en su pueblo, y va a ir sanando, y ese hombre va a tener la capacidad de recuperar su matrimonio, de recuperar su familia, de convertirse en un mejor padre. Jesús dijo lo siguiente, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, la mejor manera de manifestar a Jesús a este mundo roto es amando. La mejor manera de mostrarle a Jesús a este mundo quebrado es amando. Es expresando el amor de Dios mediante un trato amoroso, cariñoso, cordial, cortés. Cuando en la congregación recibimos con amor a la gente que viene por primera vez. Cuando oramos los unos por los otros y manifestamos interés por aquella persona que está quebrada y rota, eso trae sanidad. Cuando vivimos en unidad entre nosotros, perdonándonos las ofensas unos a otros y sirviendo por amor a un mundo roto, eso va destruyendo las fortalezas emocionales, espirituales y mentales que tiene la gente. Pensemos por un momento en una persona que llega a nuestra iglesia toda rota por la vida, debido al dolor que ha sufrido o por los fracasos que ha tenido. Y llega a la congregación y al llegar recibe el amor de parte de la iglesia desde que lo reciben en la puerta. Esa sonrisa, ese cálido saludo, ese abrazo cariñoso empieza a sanar el corazón de la gente. Esa persona que viene quebrada y rota descubre a Dios mismo expresado en el amor de su pueblo. La gente, familia, viene de un mundo quebrado, roto, hostil, vengativo. Pero cuando llegan a un lugar donde le aman, a un lugar donde le aceptan, a un lugar donde le abrazan y además le comparten la verdad en amor, esa persona empieza a experimentar algo que nunca había sentido. Una persona de nuestra iglesia me dijo hace poco lo siguiente, me dijo, es que yo no sabía que existía una vida así. ¿Así? Se refiere a la vida que conoció al llegar a la vida cristiana. Otra persona de nuestra iglesia también me dijo, es que yo jamás me imaginé que pudiera vivir con la seguridad y la estabilidad emocional que encontré desde que me acerqué a Dios. Son personas reales. Pero estas palabras son palabras que surgen de personas cuyas fortalezas emocionales, mentales y espirituales se están destruyendo. ¿Sabes cómo? Con el amor de Dios manifestado a través de su pueblo, a través de los grupos en casa. Así es. Y como te dije hace un momento, a veces las fortalezas toman años para caer. Por eso tú y yo tenemos que estar en un proceso de demolición de fortalezas constante a través de la oración, a través del conocimiento de Dios y a través del amor de Dios. Familia, es posible que aquí entre nosotros haya alguien que se identificó con esto que acabas de escuchar. A lo mejor aquí entre nosotros hay un hombre que toda tu vida se trata de trabajar para mantener a tu familia, pero no tienes la capacidad de expresar el amor, el cariño. No tienes la facilidad para dar un abrazo o un beso. Y es precisamente porque tú vienes de una familia así. A lo mejor aquí entre nosotros hay una mujer que tal vez lo único que has vivido a lo largo de tu vida es abuso, es maltrato, son exigencias, son palabras ofensivas, palabras duras. Y eso te hace ser una mujer dura, fría. Quiero que sepas que Dios quiere destruir esas fortalezas.
Tú lo vas a lograr si empiezas a orar y a pedirle a Dios que transforme eso, pero también se va a caer esa fortaleza a través de dejar a Dios sanar tu corazón y tu vida. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere transformar tu vida, si tú se lo permites. Quiero invitarte que ahí donde estás, si eres tan amable, levanta tus dos manos lo más alto que puedas en señal de rendimiento y dile: Señor, enséñame cómo utilizar las armas tuyas para destruir mis fortalezas y las fortalezas que hay en la gente que me rodea. Y también te quiero pedir, Señor, que las fortalezas que hay dentro de mí sean destruidas por tu amor, por tu palabra, por tu poder que se desata a través de la oración. Señor, derriba estas fortalezas. Señor, hazme libre. Lo necesito. Déjenme orar por ustedes, así como estás, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy orando por cada uno de mis hermanos aquí reunidos el día de hoy. Algunos de ellos, Señor, tienen fortalezas tan fuertes, tan duras, que solamente tu amor puede derribar. Yo te pido que tus hijos entiendan y comprendan el poder de la oración, que tus hijos entiendan y comprendan el poder de tu palabra, que tus hijos entiendan y comprendan el poder de tu amor, para traer libertad, para derribar fortalezas y para cambiar la vida. Señor, hoy oro por tus hijos y te pido en el nombre de Jesús que experimenten total y completa libertad. Total y completa libertad. Y si alguno de los presentes, tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, quiero que sepas que recibir a Cristo en tu corazón es el primer paso para la libertad completa en tu vida. Si tú quisieras abrir tu corazón al Salvador, pedirle perdón por tus pecados y recibir a Jesucristo en tu corazón, hoy lo puedes hacer.